Este espacio es producido gracias a Tucart y a... Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV, en este programa Tierra de Gracia, y que hoy, precisamente por la gracia de la Virgen Bendita, vamos a tener la gran satisfacción de conversar con un querido amigo, un colombiano, hijo y nieto de colombianos de la costa, un hombre bastante interesante por su trayectoria tan nutrida, tan diversa. Él es un arquitecto graduado en Río de Janeiro, con una amplia, amplísima experiencia en los medios de comunicación social colombianos y norteamericanos, un periodista de alto vuelo. Además, una cuestión muy curiosa, él es un experto en automovilismo, tiene un programa muy acreditado sobre esa materia y es además el responsable de los mensajes en español del Partido Republicano de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump. Pero hoy vamos a hablar con Jaime Flores sobre las elecciones colombianas. Las elecciones colombianas van a ser el 31 de mayo, o sea que están cerquitica, y si hay una segunda vuelta serían entonces el 21 de junio, en medio de un gran, y eso lo conversaremos con nuestro querido Jaime Flores, en medio de un gran ambiente de polarización que condujo incluso hasta la muerte, hasta el martirio de un muchacho sumamente valioso y con muy prometedor en Colombia, que era Miguel Uribe Tarbay. Y ahorita hay 14 candidatos. Jaime me corregirá si estoy exagerando o disminuyendo. Los candidatos que se ven como más dinámicos, con más opción, con más posibilidades de llegar a la segunda vuelta si la hay, son Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Estrella. Hay otros candidatos, otros nombres interesantes que no tienen el vigor o que no llegaron a tener la candidatura, como es Sergio Fajardo, la periodista Vicky Dávila, que nos sorprendió porque tuvo unos resultados electorales en las elecciones primarias muy, muy pobres. Ray Barrera, Claudia López, que fue alcaldesa de Bogotá. Pero dejemos que sea Jaime Flores quien nos oriente. ¿Cómo están las elecciones en Colombia, Jaime? Un placer saludarte, Alexis, a ti y a toda la audiencia de Tierra de Gracia. La respuesta a esa pregunta es muy sencilla, complicadas, muy complicadas. La situación política en Colombia está bastante compleja. Uno no se explica, y yo quiero empezar por ahí porque me parece que es el aspecto fundamental y es lo que mucha gente no logra entender, sobre todo cuando ven las cosas desde fuera del país, cómo después de la tragedia de Gustavo Petro, que tiene un índice de popularidad negativo de 57%, es decir, más del 57% de los colombianos consideran que su gobierno ha sido malo o pésimo. ¿Cómo es posible que su miembro de su propio grupo, exguerrillero igual que él, militante de las fuerzas de izquierda en el país, que es el caso de Iván Cepeda, pueda Además, ser el además líder? tengo entendido, Jaime, que además educado en el Partido Comunista. Así es, hijo de guerrillero también. ¿Cómo es posible que después de la tragedia de Gustavo Petro, pues un candidato de esas mismas características sea quien lidera la totalidad de las encuestas? Eso hay que decirlo muy claro. No hay una sola encuesta en que no aparezca Iván Cepeda con márgenes de por encima del 37, 38%. Se había considerado por mucho tiempo que la izquierda en Colombia nunca superaba el 35%, que fue lo que obtuvo en su momento Gustavo Petro en las elecciones contra Iván Duque, que ganó el presidente Duque. Hubo una catástrofe 4 años después, cuando prácticamente la oposición no logró ponerse de acuerdo con un candidato y terminamos pues obligados a votar por alguien que ni siquiera conocíamos, un ingeniero de Bucaramanga sin mayor conocimiento nacional, pero que terminó siendo pues la única opción viable, que era Rodolfo Hernández. En fin, lo que Y terminó tenemos siendo ahora, lamentablemente un candidato casi folclórico, ¿no? además, y le abrió el camino a la izquierda para finalmente pues llegar al Palacio de Nariño. Lo que tenemos hoy, de cierta manera, algunos lo consideran bastante parecido, porque lo que tenemos tampoco son candidatos que pues se reúnan pues el apoyo total, representen partidos de larga data, grupos políticos de importancia. Son candidatos muy buenos, la mayoría de ellos, pero son demasiados, Alexis. El problema con las elecciones recientemente en Colombia es que pareciera que todo el mundo quiere ser presidente de la República y todo el mundo cree que tiene posibilidades de lograrlo. Y hemos tenido, pues fue necesario
hacer consultas internas dentro de grupos que ni siquiera eran partidos, sino grupos con, digamos, ciertas orientaciones, tendencias políticas. Estaban los de derecha por un lado, los de izquierda por el otro, y cada una de esas consultas tenía más de una docena de candidatos. Y llegamos al final con dos candidatos que no participaron de ninguna de esas consultas, que es el caso de Abelardo de la Espriella, que representa un grupo de derecha, Todos por la Patria, y es el caso también de Iván Cepeda, a quien se le negó pues la posibilidad de aspirar a ser parte de la consulta de los partidos de izquierda, porque ya había hecho parte de una consulta con un grupo menor. Pero realmente la única candidata que pasó por el proceso de consultas y llegó de alguna manera con derecho propio a ser la candidata de un grupo de colectividades es la candidata Paloma Valencia, que llegó representando al Centro Democrático, que es el partido fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, Paloma Valencia, que me parece a mí que es la candidata con más posibilidades de la oposición democrática frente al candidato de Gustavo Petro, que es Iván Cepeda. Paloma Valencia ha estado revisando, chico, la trayectoria de ella, la senadora Paloma Valencia. Es una mujer muy interesante, es abogado, es economista, hizo un posgrado en la Universidad de Nueva York en escritura creativa, es una catedrática universitaria, además de una mujer política muy combativa en el Parlamento y en la calle. Ahora, lo bueno del proceso colombiano en medio de todo es que hay una segunda vuelta, de tal manera que los sectores democráticos pueden concentrarse en apoyar a uno de los dos candidatos democráticos en la segunda vuelta, el que logre pasar a la segunda vuelta, o Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Bastante difícil porque ahí hay varios ingredientes que vale la pena tener en cuenta. El primero es que pues ambos ya han asumido compromisos con ciertos grupos y les parece que sería desleal renunciar a esta candidatura cuando ya todo viene en camino. Lo que los dos han dicho con absoluta claridad es que en caso de que cualquiera de los dos llegue a tener que enfrentar a Iván Cepeda en una segunda vuelta, pues apoyaría al otro candidato. Entre otras cosas porque no tiene ninguna otra opción, ya quedaron dos, punto. El que perdió, adiós, muchas gracias, fue un placer Eso es lo que tenerlo te por quiero aquí. decir, que es una gran noticia que ellos ya hayan hecho ese preacuerdo, pues. Sí, pero no tiene en la práctica, Alexis, ninguna utilidad, porque ya en ese momento, pues el que perdió, perdió, ¿no? Entonces, pues sería el colmo que además de perder, tampoco apoya al otro candidato cuando el país, el futuro del país está en una situación tan difícil. Lo que Se han muchos visto, se han colombianos, visto casos, por lo menos en otros sí, procesos. lo que la mayoría de los colombianos quisieran es que se pudieran poner de acuerdo antes de la primera vuelta, de manera que pudieran ya de alguna manera sacar a Iván Cepeda de este compromiso. Sus votos no superarían el 38%. Y quién sabe, con el 28 o 27% que cada uno de ellos tiene, dependiendo de la encuesta, yo prefiero irme por la de Atlas Intel, que tanto aquí en los Estados Unidos como en Colombia, pues ha producido resultados mucho más confiables. En esa encuesta, la más reciente de ellas, de apenas hace menos de 2 semanas, pues ambos están del orden del 26 al 28%. Eh, no, todos sabemos, y tú lo sabes mejor que nadie, que eso de ceder el apoyo o endosar el apoyo a otro candidato nunca termina siendo matemáticamente exacto, pero por lo menos con un margen de error bastante considerable permitiría que superaran ese 38% de Iván Cepeda y pues tuviéramos la solución de nuestras elecciones ya desde la primera vuelta, ¿no? Pero esto parece ser mucho más difícil por otra serie de consideraciones, más allá de esa de la lealtad que ellos tienen con sus votantes, con quienes los vienen apoyando. En Colombia, y esta es una de las razones por las que hay tantos candidatos, se supone que las elecciones deben ser pagas por los contribuyentes. Entonces, para que ese mecanismo funcione, existe lo que se llama la restitución de fondos. Cualquier candidato que participe en unas elecciones y obtiene una determinada cantidad de votos, pues el Estado le restituye el dinero gastado en esa campaña a una cifra X de pesos por cada voto obtenido, que tengo entendido que por estos días andan cerca de los 20 o 30 dólares, el equivalente a 20 o 30 dólares. Entonces muchos candidatos convirtieron esto en un negocio. Es decir, me presento como candidato, la campaña me la financia el Estado, no tengo que pagarle a nadie,
pero si renuncio en la mitad del camino no me devuelven el dinero. Tengo que ir hasta la fecha de las elecciones para poder contar los votos y entonces pues aspirar a que el gobierno, el Estado, a través del gobierno, me devuelva esos recursos. Ahora ahí hay una cosa, Jaime Flores, gran periodista colombiano, muy conocedor del proceso político colombiano y de la historia de su país. Es un hombre políticamente culto y a mí me complace mucho su amistad por eso. Ahora, Jaime, fíjate tú, ahí hay una cuestión que los colombianos deberían pensarlo con mucho cuidado. Te lo digo sobre todo por la terrible, por la trágica experiencia que hemos tenido los venezolanos, ¿no? Y es que, y cómo los venezolanos sentimos a Colombia como nuestra, cómo venezolanos como yo pensamos que no hay ninguna razón ni política, ni cultural, ni antropológica, ni geográfica, ni económica de ningún tipo para que Colombia y Venezuela sean dos países distintos, como pensaban el precursor Miranda y el libertador Bolívar. La Gran Colombia era lo que tenía la posibilidad real de tener un gran protagonismo en el concierto de las naciones del mundo. Pero nosotros estamos muy preocupados, los venezolanos, por Colombia. Y nos preocupa que ya Petro hizo mucho daño. Pero Petro es desordenado, es un tipo que desvaría, es un tipo realmente que no tiene, que no es capaz de cumplir un plan, ni bueno ni malo. Pero le tenemos mucho miedo a Iván Cepeda, porque Iván Cepeda tiene la disciplina comunista, si tiene claro cómo puede desbaratar la democracia para implantar un régimen eficientemente autoritario en Colombia. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Tú que eres capaz de analizar profundamente eso. Con muchísima preocupación, Alexis, con muchísima preocupación. Yo no he logrado entender cómo, a ver, en las elecciones que ganó Iván Duque y en las que yo tuve la suerte de participar como observador electoral, me llamaba mucho la atención que hubiera gente que pudiera votar por Gustavo Petro, y hubo una cantidad de gente que votó por Gustavo Petro, que fue candidato también en esa ocasión. Y uno se preguntaba cómo es posible que la gente en Colombia, que está viendo en carne propia, que está viviendo todos los días la tragedia venezolana, porque bastaba que uno saliera a las calles en cualquier ciudad colombiana o saliera a las carreteras y uno veía la cantidad de venezolanos pues huyendo de su país por hambre, por condiciones mínimas de subsistencia, por pura supervivencia, huían de Venezuela y llegaban a Colombia porque además no tenían recursos para irse más lejos. Era lo mínimo en materia de capacidad que podían A lograr. Colombia podían llegar caminando, aunque Y llegaron llegaban caminando hasta caminando. el Perú. Y caminaban días enteros, familias enteras, en condiciones mínimas, al borde de la inanición. Uno los veía en Bogotá, que como tú sabes es una ciudad bastante fría, en mangas de camisas, sin ropa adecuada, con los niños pequeños en brazos. Y uno se preguntaba cómo es que en Colombia la gente puede votar por eso. Es decir, si ya lo vimos suceder en Venezuela, ¿cómo podemos votar por alguien que nos va a conducir a ese mismo desastre al que Hugo Chávez condujo a Venezuela? Y aún así la gente votó por ellos. Pero hoy es muchísimo peor. Primero porque ya llegaron al poder y de alguna forma manejan pues presupuesto, manejan nómina, quitan y ponen empleados, que eso en política en nuestros países es una herramienta poderosísima, pero además tienen recursos mal habidos de narcotráfico, de corrupción, que van a seguramente a utilizar, ya se ha hablado muchísimo sobre ese tema, para comprar votos. Y la compraventa de votos en Colombia lamentablemente ha sido un mal endémico del que no hemos podido liberarnos. De manera que pues existe esa enorme posibilidad de que además de que tienen niveles de popularidad significativos, pues puedan a través de la corrupción aumentar el caudal de votos el día de las elecciones. Y hay otro tema bastante preocupante que es la coacción armada. Es decir, en ciertas zonas del país, particularmente en el sur, donde tienen amplia influencia los grupos guerrilleros que pues les sirven digamos, de canes a las organizaciones narcotraficantes, pues estén allí coaccionando a la gente y eso se ha notado ya en algunas encuestas. En este momento lo que tenemos de encuestas es más o menos libre, la gente puede responder o no a un encuestador, pero el día de la elección van a estar los grupos armados pendientes de dónde están votando, cómo van a votar, cuáles son los resultados, quiénes están viniendo a votar y todo esto. Y vamos a ver gente armada
gente que es parte de esas organizaciones guerrilleras de las que también hizo parte el candidato Iván Cepeda, pues tratando de ganar a sangre y fuego, literalmente, las elecciones en Colombia. Ahora fíjate tú, para finalizar este programa tan grato, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Están detrás de este proceso electoral, detrás o delante o al lado de este proceso electoral, dos personajes que tienen orígenes distintos? Gustavo Petro, un presidente fracasado, como todo el mundo lo admite, incluso las encuestas lo registran de una manera abrumadora, su fracaso, y el expresidente Álvaro Uribe, que logró pacificar a Colombia, reunificar a Colombia, que logró que la gente pudiera recorrer los caminos de Colombia que antes estaban cerrados para los ciudadanos porque estaban controlados por la narcoguerrilla. Estos ciudadanos están allí como una referencia. ¿Cómo ves tú eso? A ver, el presidente Uribe sigue teniendo un margen de popularidad muy amplio. Lo logró además, lo logró demostrar en las elecciones parlamentarias más recientes, donde logró obtener 17 senadores. El pacto histórico en el gobierno y con todo lo demás, logró obtener casi la mitad del Senado colombiano, pero de todas maneras los resultados para el presidente Uribe, que se consideraba ya un cadáver político por parte de algunos sectores, pues fue un renacimiento, a pesar de que pues ya cuenta algunos años. Su candidata, Paloma Valencia, obtuvo la victoria en la consulta de los candidatos de los grupos de derecha. De manera que el presidente Uribe sigue siendo muy activo y sigue siendo además muy seguido por una cantidad muy significativa de colombianos. Todo lo contrario de Gustavo Petro, que pues ni siquiera su candidato, hubo otro candidato suyo que fue Roy Barreras, que pues fue muy cercano a su gobierno, que tuvo una derrota monumental en la consulta de su grupo. Y ahí está Iván Cepeda, que tampoco pudo participar en una consulta. Yo guardo una esperanza, Alexis, y ya aprovechando que quedan apenas algunos segundos, y es que pues dentro de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos está establecido que cualquier ataque contra la democracia en cualquier país del hemisferio va a ser considerado por los Estados Unidos como un atentado contra la democracia en los Estados Unidos. Ya el presidente Gustavo Petro ha sido sancionado por el gobierno del presidente Trump, que lo ha puesto en la lista de OFAC, la famosa lista Clinton, por sus vínculos con el narcotráfico y otras cosas. Y además tenemos entendido por fuentes cercanas a la reunión que mantuvieron los dos, Trump y Petro, en la Casa Blanca, que cuando el presidente Petro quiso que el presidente de los Estados Unidos le ayudara a levantar algunas sanciones, el presidente le mencionó que habría que esperar qué pasaba en las elecciones, como diciéndole cuidado con fraudes y ese tipo de cosas. Yo no, yo veo muy posible un fraude por parte de la administración Petro y de los grupos de izquierda en las elecciones, tanto en la primera como en la segunda vuelta de estos meses venideros en Colombia. De manera que yo abrigo la esperanza de que nada de esto suceda, pero que si sucede, los Estados Unidos tomen la acción necesaria para defender la democracia en Colombia antes de que transcurran los 67 años que han transcurrido en Cuba y los casi 30 que han transcurrido en Venezuela. Bueno, yo espero que no sea necesario una intervención extranjera porque el pueblo colombiano, que debemos tener fe en el pueblo colombiano, va a responder en esta oportunidad y va a evitar que la democracia sea conquistada, ultrajada por fuerzas extrañas. Bueno, mi querido Jaime, qué grato conversar contigo. Quiero decirle que Jaime Flores es un hombre sumamente afortunado, vive rodeado por tres mujeres bellas e inteligentes, su esposa y sus dos hijas. Un gran abrazo, Jaime. Gracias, Alexis. Muchas gracias a ti. Saludos a toda la audiencia de Tierra de Gracia. Sí, señor. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Bienvenidos Venezolanos TV, Tierra de Gracia. Este espacio es producido gracias a Tucar IA.